3 puntos cardinales. ¿Sí? Vimos, retomo un poquito para no perdernos. Vimos que Dios es un Dios de verdad, ¿sí? Que Él no miente y por lo mismo, pues su palabra es verdad y su palabra no tiene error. Es exacta en todos sus comandos, ¿sí? Tanto en temas espirituales como en temas de ciencia, de historia, del tema que quieras, es exacta. ¿Por qué? Porque Dios creó el universo y Él mismo es el que se revela en las Escrituras. Es el autor de la Biblia. Revela su perfección y tiene toda su autoridad. Vimos también que el hombre quiere y anda buscando siempre un significado, pero lo busca en el mundo material, en los lugares equivocados, y el mundo pues no se lo va a dar, ¿sí? Nada más encuentra un vacío en su vida, porque ese mundo, lo que te ofrece el mundo, ese placer que te ofrece, pues no te satisface. Ese solo te lo da Dios. Y vimos 3 que vienen de Dios. Vimos el amor, la fe y la esperanza. Vimos ese amor tan grande de Dios al mandar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y que Jesús es nuestro mediador cuando oramos al Padre, ¿sí? Que podemos ir al Padre directamente porque el Padre nos ama, así como Cristo nos ama igualmente. Vimos también la fe, ¿sí? Que el cristiano, el creyente, tiene su fe no en lo que él quiere creer, sino en el amor de Dios manifestado en Jesús y que está plasmado en su palabra, en las Escrituras. Porque Jesús vino con un propósito, el de redimir, y lo cumplió, ¿sí? Y solo a través de su obra, de lo que Él hizo, podemos ser salvos. No hay otra manera de que podamos ser salvos. Y vimos por último una palabra muy bonita, la esperanza, ¿sí? No podemos vivir sin esperanza. Y el cristiano tiene su esperanza en Cristo. Y esta esperanza es la que nos aún en las más difíciles pruebas por las que pasamos, ¿sí? Entonces, estos 3 puntos vimos hace 8 días, el amor, la fe y la esperanza, pues que trae realmente un sentido y un significado a nuestra vida. Y el día de hoy, como les decía, empezamos capítulo 9 y veremos nada más un versículo que vamos a describir hoy. Seguiremos en los siguientes, pero serán en las siguientes sesiones, pero hoy veremos Juan 17:1. Lo leo. Antes voy a orar. Señor, te damos muchas gracias esta mañana por darnos la oportunidad de estar aquí reunidas en tu nombre de manera presencial. Gracias, Padre, te damos por todas las bendiciones con las que tú nos bendices cada día. Y te pedimos, Señor, que pues la enseñanza que tú quieres mostrarnos esta mañana, pues la sepa compartir, Padre, y que la entendamos muy bien, que quede no nada más en unas hojas, en unas notas, sino que quede siempre grabada en nuestra mente, en nuestro corazón. Te pedimos por las personas que no han podido llegar o que lo verán a través de vía Zoom o de YouTube, Señor, que las bendigas, las cuides y las guardes donde quiera que ellas se encuentren. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a leer Juan 17:1 y dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Hoy nada más vamos a analizar ese versículo. Es un pasaje muy bonito este. Es la oración al Padre, así se llama, ¿sí? La oración al Padre, en donde vamos a ver que Jesús ora por sí mismo, ora al Padre. Y el hombre, nosotros no podemos vivir sin oración. La oración expresa el anhelo del alma por Dios. Y lo vemos en los salmos. Vamos al Salmo 42, 1 y 2. Salmo 42, 1
y 2, dice: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y sáltate hasta el Salmo 63:1, también muy bonito, que dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Sí? Es esa agua. Cuando vamos en oración dejamos todos nuestros problemas en manos de Dios, sentimos ese descanso, nos refresca. Es ese clamor de nosotros, del pueblo de Dios, a un Padre compasivo, que sabemos que siempre nos escucha. Salmo 34:15, donde dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Sí? Siempre está atento. Y el 17, vamos a ver también, donde dice: claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Es una súplica que hacemos al Padre. ¿Sí? Mateo 6:6, Jesús, cuando les va a explicar a los discípulos cómo orar, recuerda lo que dice en Mateo 6:6, dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sí? Y ya les empieza a explicar después el Padre Nuestro, que no es el tema que vamos a ver hoy. Y la Biblia nos manda que oremos constantemente. Lo tenemos en 1 de Tesalonicenses 5:17. ¿Qué nos dice? ¿Sí? Orad sin cesar. Orad sin cesar, ¿sí? Constantemente tenemos que estar en oración. En Efesios 6:18 también nos lo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y nos da muchos ejemplos. Vamos a ver algunos en el Antiguo Testamento. Cuando Abraham ora por su hijo Ismael, también Abraham, no vamos a ver los versículos porque nos llevaría mucho tiempo, pero también vemos y sabemos que Abraham ora por Sodoma cuando iba a ser destruida, ¿sí? Vemos que también Isaac, su hijo, como ora por el vientre de su esposa Rebeca, que no podía concebir. Jacob oró también, entre otras cosas, cuando iba a tener ese encuentro con su hermano Esaú, y obviamente tenía miedo, no sabía cómo Esaú iba a reaccionar, ¿sí? Vemos también cómo Moisés oró por el rebelde pueblo de Israel. Ora también por María, su hermana, ora por Aarón. En Josué también lo vemos, ¿sí? Por Israel, que es derrotado, y está expresándole Josué a Dios pues sus verdaderos sentimientos, lo que él está sintiendo en esos momentos. Vemos a Gedeón también, otro ejemplo, que él ora porque se haga la voluntad de Dios, ¿sí? Vemos a muchísimos personajes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento en que oran. Ana, que ora por un hijo también. Ana es la madre de Samuel, el profeta Samuel, y ella está orando por ese hijo que no podía tener, ¿sí? Y el sacerdote Elí, que también ora por Ana, por la petición de Ana, ¿sí? Samuel cuando ora por Israel, porque Israel está pidiendo tener un rey, quiere ser como los otros pueblos y quiere también un rey, ya no quiere estar teniendo jueces, sino todos los demás pueblos tienen rey, nosotros también queremos rey. Y Samuel está orando por Israel. David ora por las bendiciones recibidas y por la gratitud de la promesa de Dios de que su dinastía estaría para siempre, ¿sí? Ora por ese hijo que tuvo con Betsabé.
y que lamentablemente pues el hijo enferma y muere, ¿sí? Ora también por su hijo Salomón. Y Salomón, el hijo de David, también muy bonito, porque fíjate la petición que hace Salomón, ¿sí? Salomón ora por bendiciones para Israel, pero también le pide a Dios tener sabiduría para poder gobernar al pueblo, ¿sí? Eso deberíamos orar para pedir que nos dé sabiduría, ¿no? Elías también cuando confronta a los falsos profetas, él está pidiendo a Dios, ¿no? Ezequías, Jeremías, Ezequiel, todos esos profetas que está pidiendo también pues esa compasión de Dios. Daniel, que ora también por el pueblo de Israel. Esdras, Nehemías, en todos los libros que veas del Antiguo Testamento, de los profetas, vas a encontrar que siempre están orando a Dios. En los salmos como el que vimos, ¿no? Siempre estamos viendo esas oraciones. Y en el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo con Pablo. Él muchas veces oró. Vamos a ver nada más unos cuantos. Vamos a ver el libro de Hechos 20:36, donde Pablo está orando, ¿sí? Hechos 20:36 dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos, ¿sí? En el capítulo 16, versículo 25 también, ¿cómo dice? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos oían. A cualquier hora estaban ellos orando constantemente, ¿sí? En Filipenses 1:3, cuando también está orando por todos y dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y él ora también por su ministerio y está pidiendo a sus hermanos que oren por el ministerio también de Pablo. En Romanos 15:30 nos dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo, ¿no? Que pedimos también que nos apoyen en oración por alguna petición que tenemos ante Dios, porque sabemos que el poder de la oración es bien fuerte y lo hemos comprobado muchísimas veces. En Efesios 6:18 y 19, como dice también, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y fíjate una cosa de Pablo, él está preso, pero él no está orando para que deje de estar preso, está orando para poder hablar con denuedo la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, y el supremo ejemplo es con Jesús mismo. Y lo tenemos desde su bautizo, ¿sí? En Lucas 3:21. Lucas 3:21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. También en su primer viaje predicando, en Marcos 1:35. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Fíjate, en madrugada, todavía no amanecía, cuando él se apartaba de todos y subía a orar. Porque siempre necesitamos, es muy bonito cuando oramos en grupo, pero también necesitamos el orar a solas nosotros con Dios, ¿sí?
En Lucas 5:16 nos lo vuelve a decir, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y sabemos que oraba cuando iba a escoger a los 12, cuando la alimentación de los 5,000 también oró, ante la confesión de Pedro, también ese vamos a verlo en Lucas 9:18. En Lucas 9:18 dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y le preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? En la transfiguración, en Lucas 9, pero ahora vámonos a los versículos 28 y 29. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Vemos también que ora por los niños, vemos que antes de explicarles el Padre Nuestro también ora cuando iba a resucitar a Lázaro. También vamos a ver el ejemplo en Juan 11, 41 y 42. Juan 11, 41 y 42 dice, entonces quitaron la piedra donde había estado puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ora también ante la realidad de la cruz. Vamos a ver Juan 12, los versículos 27 y 28. Juan 12, versículo 27 y 28 dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Sí? Vemos que también en la última cena ora él y ora por Pedro. En el huerto de Getsemaní, recordemos ese pasaje, Mateo 26, 36 al 42. No leemos todos, pero leemos algunos. Mateo 26, versículo 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí en tanto que yo voy ahí y oro. Y sáltate hasta el 39. Dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en el 42, ¿y qué nos dice? Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vemos que oró también desde la cruz en Mateo 27, 46. Mateo 27, 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, en el camino de Emaús también vemos que ora, en la ascensión también, pero la más prominente está aquí en Juan 17, que es la que vamos a iniciar hoy y que veremos en los siguientes estudios, Dios mediante, ¿sí?
Es una oración majestuosa, simple, que bueno, nos lleva a las profundidades de la comunicación con la Trinidad, donde se incluye la elección, la glorificación, la regeneración, la revelación, la iluminación, santificación, yendo hasta atrás del velo del lugar santísimo. Y hoy veremos 3 puntos. Veremos el lugar y las circunstancias en las que está cuando está orando. El punto 2, veremos lo que es la substancia, la esencia de esa oración. Y el punto 3, su significado. Entonces vámonos al punto número 1, las circunstancias, el lugar, dónde están en esa oración, ¿sí? Donde vemos la primera parte del versículo que dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, ¿sí? Esta oración de Jesús marca el final del tiempo de los que estuvo con los discípulos físicamente en ese aposento alto. Y en esas horas sabemos que Jesús sirvió, confortó e instruyó a sus seguidores, ¿sí? Y sabemos también que en esos momentos Él los amó como siempre los había amado y los amó hasta el final. Vamos a verlo en Juan 13:1. Juan capítulo 13, versículo 1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, los amó hasta el final. Acuérdense, en esa noche que pasó, empezó con el lavado de los pies, incluyendo al que lo iba a traicionar, que él sabía que lo iba a traicionar. Fíjate esa muestra de amor y el ejemplo que les está dando a ellos. Después, en la última cena, también esa oración, ¿no? Y en donde Jesús también revela que Judas lo traicionaría. Vamos a verlo en Juan 13, 26 y 27, que lo estuvimos viendo en los estudios anteriores, solo vamos a recordarlo. 13, 26 y 27 de Juan dice: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y también ora Jesús cuando les dice que Él va a morir. En el mismo Juan 13, vámonos a los versículos 31 al 33. 31 al 33 dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Fíjate cómo les habla y les dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y él sabía también que Pedro lo negaría. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro le había dicho: no, yo hasta la muerte te sigo. Y él lo sabía, ¿sí? Y bueno, en esos tiempos sabemos que cuando Jesús está hablando todas estas cosas, los discípulos estaban así como que en shock, como muy sorprendidos, ¿sí? Y cómo Jesús los consolaría y los confortaría con esa promesa de gloria futura. En Juan 14, 1 y 2, Juan 14, versículo 1 y 2,
Les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Sí? Y también en la promesa de que el Espíritu Santo vendría en su lugar. Él se iría físicamente, pero les mandaría el Consolador, el Espíritu Santo. En Juan 14, 26. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y les dice que aunque el mundo los aborrecería, el Espíritu los fortalecería y los guiaría a la verdad. En Juan 15, primero vamos a ver el Juan 15, 18, que dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y luego bríncate al versículo 26 y 27 de Juan 15, en donde les dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Sí? Ese Espíritu Santo les enseñaría, les guiaría, estaría con ellos siempre, como está con nosotros. Todo esto enfatizaría la relación vital que los discípulos tenían con Jesús, ¿sí? Y esa relación que tenían haría que ellos dieran fruto, ¿sí? Que tuvieran una poderosa oración, ¿sí? Vamos a verlo en Juan 15, 1, en el ejemplo que nos pone con la vid y los pámpanos. En Juan 15, 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y luego en el 5, de ahí mismo, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y en el 7, donde les está hablando de esa oración poderosa, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esa vida en obediencia a Dios, pero una obediencia de corazón, con gozo también sobrenatural y con sincero amor por los otros. En el 15 ahora vamos a seguir con los siguientes versículos. El 8, que dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y el 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y el 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿sí? En una genuina relación con Él. Bueno, entonces vemos que les dice también que tendrían gozo
tendrían tristeza por un poco de tiempo, pero que esa tristeza se convertiría en gozo, como vimos también en los estudios anteriores, que pone el ejemplo de la mujer cuando da a luz, que tiene dolor, que está padeciendo, pero que después todo se le olvida y ya tiene gozo. Ellos también pasarían por una situación similar en la que padecerían esa tristeza cuando Jesús no estuviera físicamente con ellos, pero esa tristeza se iba a convertir en gozo. Lo dice en Juan 16:20. Juan 16:20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo, ¿sí? Los discípulos, como hemos visto, no entendían por qué era necesario que Él muriera. En Juan 2:22 lo vemos, que le dice, Juan 2:22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Fue hasta entonces cuando ellos realmente acabaron de entender, ¿sí? Porque ellos creían que su reino sería inmediatamente un reino terrenal, y así parecía ser, porque pues había mucha popularidad en el pueblo. Lo vemos en Juan 12:9-11. Juan 12, cuando Jesús resucita a Lázaro, ahí todo el mundo va a ver qué pasaba, ¿verdad? Vamos a ver 9-11, dice, gran multitud de judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron también dar muerte a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús, y ya no les estaba gustando, ¿verdad? Pues mira cuánta gente lo sigue. Y así lo dicen en el 19, sáltate al 19, de ahí mismo. ¿Capítulo 19? Sí, perdón, capítulo 12, versículo 19, donde dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Pero Jesús les decía que ya se iba. Cuando vimos en los estudios anteriores cómo les dice, hijitos, estaré un poco de tiempo con ustedes, me buscaréis, pero ya no estaré físicamente, ya no estaría con ellos, ¿sí? Que Él daría su vida, y les está diciendo todo lo que iba a pasar, que Él daría su vida, que sería traicionado y arrestado, que sería juzgado, que sería abandonado hasta por ellos mismos, que iba a ser acusado falsamente, que iba a ser golpeado, maltratado y crucificado. Vamos a ver algunos ejemplos. Juan 18:2. Juan 18:2. Que vamos a ver que es donde Judas lo entrega. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas sabía a dónde iba a estar Jesús, ¿sí? Y el 18:12 de Juan. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. ¿Cómo sería abandonado también? Él les dijo, 18:25-27. Vamos a ver la negación de Pedro. Sí. Estaba pues Pedro en pie, calentándose.
y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Vemos cómo fue acusado falsamente, que lo vemos en 18:38, lo que está diciendo Pilato, fíjate. 18:38 de Juan. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Y el 19:4 lo volvemos a ver. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, yo lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Cómo fue golpeado y maltratado en el 19:1 y el 19:5. 19:1 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y en el 5: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato dijo: he aquí al hombre. Y bueno, sabemos la historia después, ¿no? Crucificado en los siguientes versículos. Entonces, como vimos, los discípulos estaban temerosos, estaban confundidos, tenían miedo, muchísimo miedo, y hablando estas cosas, Jesús empezó esta oración del capítulo 17, saliendo a Getsemaní, en donde repite lo que ya les había dicho, pero ahora al Padre. Jesús va a orar por sí mismo y por los discípulos. Y aquí, si quieres, ponlo en incisos. Pon el inciso A, en donde vamos a ver su salida. El inciso B, en donde vamos a ver el gozo que ellos tendrían. El C, el odio del mundo. El D, la división, esa diferencia entre el mundo y los discípulos. El E, la verdad. Y el F, Cristo en ellos. Entonces vamos a ver los versículos, todos están en Juan 17. Juan 17:11, donde vamos a ver el primer inciso de su salida, que dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Vamos a ver el gozo que tendrían en el versículo 13. Dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿En qué versículo? En el 13, 17:13. Y luego el 14, el odio del mundo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, así como tampoco yo soy del mundo. La división que hay entre el mundo y los discípulos en el 16, versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La verdad, en el 17, que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el 23, donde vemos Cristo en ellos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ya les había dicho a sus discípulos
que esperaran y que la persecución vendría, ¿sí? Lo vimos en Juan 14, 29. Dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis, ¿sí? También les había dicho de las promesas del cielo y de la venida del Espíritu Santo. En el capítulo 14, versículos 16 y 17, en donde les dice que les dará ese consolador. Les había hablado de su amor y de su relación con Él y del amor entre unos y otros. Cuando les dice en Juan 15, 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en el 17 se los vuelve a repetir por si no escucharon bien. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y el modelo, el ejemplo que dio, pues fue en ese momento cuando lavó los pies a los discípulos, ¿sí? Pero ahora vendría el modelo de sacrificio en oración por ellos, en donde daría las promesas de paz, de gozo, de fortaleza, de provisión, de oración contestada, del poder del Espíritu en ellos, ¿sí? Y culminarían con la promesa de victoria, que vemos en Juan 16, 33. Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en la primera parte de esta oración, en donde vemos que Jesús levantó los ojos al cielo, que vemos también en los Salmos, Salmo 123, 1, dice, Salmo 123, 1, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos, reconociendo el trono de Dios en el cielo, confiando con corazón limpio. Y lo llama mi Padre, en sumisión y dependencia a Él, más igual a Él. Juan 5, 18. Vemos que se los dice. Juan 5, 18 dice, por esto los judíos más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Como no le creían, ¿verdad? Y en esta oración, cada creyente tiene lo mismo. En Juan 17, 20, fíjate, ahí estamos viendo que pide por sus discípulos, pero pide también por nosotros. Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí entramos todos nosotros también, ¿sí? Y el 26, el versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ya su hora había llegado, ya la estancia en la tierra estaba ya por terminar. Fíjate en 2 de Corintios 5:21, ¿no? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, ¿sí? Esa promesa de Dios del sacrificio del Cordero, como vemos que dijo Juan el Bautista cuando
en Juan 1:29, cuando vio a Jesús, ¿qué dijo? Juan 1:29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Ya estaba hablando. Acuérdate que Juan vino como a preparar el terreno, diciendo: arrepiéntanse, porque ya está aquí. ¿Sí? Esa victoria sobre el príncipe de este mundo, que sabemos que es Satanás, ¿sí? Que está en Juan 12:31. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Sí? Y también sobre la derrota del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Romanos 8:2. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y esa tristeza y confusión que tenían los discípulos cuando está orando y le dice Jesús: levanta los ojos al cielo. ¿Sí? Vamos a ver la sustancia, cuál es la esencia de esa oración que hizo, que lo vemos en la segunda parte del versículo, que dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. O sea, la esencia de esa oración, que está en 17:1, es eso, es la gloria de Dios. Porque Jesús siempre buscó glorificar al Padre. Y lo vemos desde su nacimiento, con sus enseñanzas, con sus milagros, hasta con su muerte y resurrección, ¿sí? Siempre haciendo la voluntad del Padre, aún como vimos en el huerto de Getsemaní, en esa oración, como él dice: pues sí, puede pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Padre siempre glorificaría al Hijo. Vamos a ver cuando nació, cómo los ángeles anunciaron ese nacimiento del Mesías, que vemos en Lucas 2:14, dando la gloria a Dios. Y dice: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Sí? Todas las enseñanzas de Jesús también están glorificando al Padre. Los milagros, bueno, no se diga, ¿no? Cuando sana a un paralítico en Lucas 5:25 y 26, dice: al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios después de ver los grandes milagros que hacía Jesús. Y bueno, es apropiado que en este ministerio llegara a un clímax en esta oración, que es así como majestuosa, y que enfatizaba lo que caracterizó toda su vida: el Hijo glorificando al Padre y el Padre glorificando al Hijo, ¿sí? Y esta oración tiene 3 secciones que vamos a ver. En la primera, Jesús ora por sí mismo, ¿sí? Después, Jesús ora por sus discípulos, que vamos a ver en los versículos 9 y 10. Y el versículo 20, en donde Jesús ora por su iglesia. Entonces vamos a ver los versículos 9 y 10, donde Jesús ora por sus discípulos, que ya lo vimos, lo retomamos. Dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son.
y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y por su iglesia, que ya lo leímos también, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sí? Jesús está orando por todos los que seguirían, le seguirían. ¿Sí? Y como les decía, pues ahí estamos también todos nosotros. El tema siempre es la gloria de Dios, ¿sí? Que se manifestó en la cruz. Es muy irónico que en la cruz tan cruel, que es el punto final de la gloria desde el punto de vista de Dios, ¿sí? Esta oración es una transición entre el ministerio de Jesús en la tierra y su ministerio en el cielo, con esa intercesión, ¿sí? Como vemos, sabemos que es el sumo sacerdote. Uh-huh. Hebreos 7:25. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Sí, sabemos que a través de Jesús es la única manera que tenemos de llegar al Padre. Y Hebreos 10 al 12. 10 al 12, dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día a día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pudieron quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Sí? Consumido con la gloria de Dios, Jesús vio la cruz desde la perspectiva eterna, a pesar del sufrimiento que él tendría. Hebreos 12, 2. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y bueno, ahora vamos al punto 3. El punto 1 vimos la circunstancia, ¿no? El lugar, la situación donde estaba. El punto 2, la esencia de la oración, ¿sí? Que era glorificar a Dios y al Hijo. Y el punto 3, el significado. La palabra de Jesús aquí tiene un gran significado. Jesús hablando al Padre acerca de la naturaleza de su comunión, del plan eterno de salvación y cómo los discípulos y todos los creyentes entran en ese plan. Entramos en ese plan, ¿sí? Los discípulos, oyendo esta oración, pues debieron haber entrado así como en una conversación muy profunda, ¿no? Y muy santa. Cientos de sermones se han dado sobre esta oración, ¿sí? Miles de páginas se han escrito y vidas cambiadas. Y sigue, y vidas cambiadas, y yo creo que cualquiera de nosotros puede decir eso, ¿no? Como Cristo ha cambiado nuestras vidas. Y esta oración de Juan 17 es la única larga oración de Jesús al Padre. No es tanto el Padre Nuestro, que sabemos que es la oración que Jesús enseñó, ¿verdad? Pero esta es una oración de Jesús al Padre, pidiendo por todas estas cosas que vimos. Y esta oración antes de la cruz
debió regocijar a Jesús y debió darle fuerzas, ¿sí?, para lo que iba a él a enfrentar, porque la hora había llegado y la redención del hombre estaba por ejecutarse, ¿sí?, con esa muerte de Jesús en la cruz. Y bueno, este es el estudio del primer versículo apenas de esa oración al Padre, y continuaremos viendo los siguientes, Dios mediante, en las siguientes semanas. Señor Padre, pues te damos muchas gracias por tener ese gran privilegio de poder comunicarnos contigo a través de la oración, sabiendo que tú siempre nos escuchas y que tienes una respuesta a cada una de ellas, conforme a tu tiempo y a tu voluntad, Señor. Que no descuidemos ese importante momento de estar en comunión contigo a través de la oración y del estar acudiendo a tu palabra, a la Biblia, Señor. Que sea cada día nuestra prioridad en nuestras actividades diarias. Te agradecemos, Señor, esta enseñanza de dedicar tiempo a la oración, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues gracias a ustedes, chicas, por estar aquí. Este estudio era un poco largo, tenía muchos versículos, pero... ¿Te quedaste aquí? Ajá. Al final, cuando dices las tres, los discípulos oyendo la oración, aparte del Padre Nuestro.